Muy buenas noches, ingenieros y arquitectos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes y sean bienvenidos todos de nuevo a una nueva emisión. Ya es viernes y pues bueno, ya saben que todos los días lunes y viernes vamos a tener un live para platicar de más cosas interesantes con todos ustedes. Pues bienvenidos a todos, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco como siempre estar aquí. Y hoy, pues bueno, hoy traemos un tema bastante interesante que, pues bueno, me comentaron en la semana, me hicieron algunas preguntas sobre principalmente las licitaciones públicas, ¿no? Abundar un poquito más en este tema de licitaciones públicas, principalmente pues saber más sobre estos procesos, cómo es que se llevan realmente, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de eso, pero vamos a hablarlo en función de lo que establece la ley, qué dice la ley para que se lleve de forma correcta pues este proceso de licitación. Un tema pues bastante interesante y que pues bueno vamos a ver el día de hoy. Sale a petición de ustedes que por ahí nos hicieron el favor de escribirnos vía inbox. Y bueno, para empezar, pues bueno, ya hemos hablado muchas veces aquí de licitaciones públicas y hemos visto algunos proyectos propiamente dentro de Compranet para seguir el proceso de una licitación y hemos también mostrado algunos documentos que formulan el proceso de licitación. Pero para los que no sepan qué es una licitación, pues bueno, una licitación saben bien que es una convocatoria que se lanza o que lanzan las dependencias gubernamentales para solicitar un servicio de arrendamiento o proveeduría de insumos, etcétera, ¿no? O en este caso, pues realizar una obra pública. Y que, pues bueno, por consiguiente, se presentan algunas propuestas y se da o se asigna esa obra a las mejores ofertas, ¿no? La mejor oferta económica o las mejores propuestas que presenten las empresas para que pues, el proyecto se realice bajo los esquemas de economía, de eficacia y no sé, otra cosa, ¿no? O sea, que salgan muy bien los proyectos. Hay un apartado muy específico que establece la ley que dice que, pues bueno, siempre se deben de manejar las mejores condiciones para el Estado. Entonces, bajo esos criterios se deben de contratar los proyectos y para eso, pues bueno, propiamente se celebran las licitaciones de obra pública. ¿Ok? Pero bueno, realmente ya sabemos qué es una licitación, pero ¿cómo puedo saber más sobre las licitaciones públicas? O sea, realmente, ¿en dónde voy a poder encontrar toda esta información que me va a llevar a mí a saber cuál es el debido proceso para participar en una licitación? Esta fue una de las preguntas que me hicieron en principio y también me preguntaban propiamente qué era lo que debía leer o qué libro yo recomendaba leer para poder sellar dentro de las licitaciones de obra pública. Y la verdad es que nosotros, en principio, pues no nos guiamos por ningún libro. Entiendo muy bien que hay manuales, hay muy buenos libros que creo que desarrollan estos apartados, pero yo creo que no hay mejor manual, como siempre se los he señalado, que leer lo que establece propiamente o directamente la ley. ¿Por qué? Porque pues ya ahí está desarrollado muy específicamente los procesos y pasos a seguir. Entonces, creo que quizás si llegamos a leer un libro, ese libro pues nos va a dar unos puntos de vista, algunas variaciones, pero siempre lo ideal va a ser leerlo directamente de la ley. El problema de la ley es que a veces viene desarrollado de manera, bueno, con algunos términos un poco difíciles, complejos de entender propiamente, pero creo que es la mejor posición, ¿no? La mejor postura es llevarse o dirigirse directamente de lo que establece por la ley para entender estos procesos. Entonces, respondiendo a esa pregunta que me hicieron de qué deberías leer, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La ley de obras públicas creo que es el mejor manual que puedes tú guiarte. Entonces, guiándonos sobre la ley, hoy vamos a desarrollar principalmente esos pasos que establece la ley para desarrollar de forma correcta una licitación pública, ¿ok? Entonces, recuerden, vamos a estar leyendo lo que es la ley de obras públicas y su reglamento. En específico, como la ley es un apartado muy grande, muy extenso, que define todos los procesos para ejecutar un proyecto, nosotros nos vamos a abocar propiamente a todo lo que es el capítulo segundo que se establece o que desarrolla propiamente la licitación pública, ¿no? Y todo este capítulo segundo nada más abarca 10 artículos, que van desde el artículo 30 hasta el artículo 40, y en todos esos artículos, pues, se desarrolla cuál o cómo debería de ser el proceso de una licitación de obra pública.
Y vamos a explicarlos aquí, cada uno de esos 10 artículos, perdón, de manera muy general para que se pueda entender este proceso, ¿ok? Entonces, recuerden, estaríamos hablando del capítulo segundo de la Ley de Obras Públicas en el apartado de licitación pública del artículo 30 al artículo 40. Ahora, en estos artículos, como les comentaba, pues propiamente nos va a estar señalando cómo es el proceso de licitación, ¿no? Y el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas nos habla acerca del carácter de las licitaciones, ¿no? Que las licitaciones públicas, pues bueno, vamos a tener tres apartados muy puntuales que debemos nosotros desarrollar, o más bien que se pueden desarrollar en una licitación. El primero, pues que bueno, vamos a tener licitaciones públicas nacionales en donde propiamente van a participar simplemente empresas mexicanas que van a estar haciendo sus propuestas o presentando sus propuestas para desarrollar el proyecto. En segunda nos habla de licitaciones internacionales e internacionales abiertas. Estas dos son muy similares. Básicamente las dos dicen que empresas extranjeras pueden participar a desarrollar licitaciones o proyectos públicos que no sean mexicanos. ¿Sí lo dije bien? Creo que no. Empresas extranjeras pueden venir a México a participar en licitaciones para proyectos que se van a desarrollar aquí. Entonces, eso es a lo que se refiere el apartado de internacional e internacional abierta. Esos son tres tipos de licitaciones que vamos a encontrar aquí, cuando menos en México, para poder desarrollar proyectos de obra pública. En otro live también ya hablamos muy a fondo acerca de estos tres elementos. Entonces, vean, el primer artículo, que es el artículo 30, pues nos va a estar diciendo esto, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de licitación que hay? Son tres: nacional, internacional e internacional abierta. La más común para todos nosotros siempre va a ser la nacional. Es muy raro ver realmente proyectos internacionales o de internacionales abiertos, porque esos son proyectos que generalmente son proyectos magnos, muy, 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 muy grandes. A mí yo creo que me ha tocado nada más como dos proyectos verlos por licitaciones internacionales. Uno era una presa pues bastante grande, eran casi 1,000 millones de pesos en inversión solo para un frente, y un hospital de tercer nivel de especialidad, que también era un proyecto muy, muy grande, y ese lo realizó una empresa española. Entonces, como les comentaba, básicamente esos dos criterios de licitación internacional, internacional abierta, son para proyectos muy, 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 muy grandes, generalmente. Y los demás proyectos, aunque también son grandes, casi por lo regular se realizan por licitaciones nacionales. Entonces, el artículo 30 nos va a hablar acerca de estos tres primeros apartados. ¿Qué tipo de licitaciones hay? Pues bueno, estos tres, y se definen en el artículo 30. ¿Sale? Ahora, posteriormente vamos a tener el artículo 31, que nos va a estar diciendo que, pues bueno, las licitaciones, antes de celebrarse una licitación, siempre, siempre se debe de celebrar una convocatoria. ¿Qué es esto? O sea, que si yo soy una dependencia pública, tengo que sacar una convocatoria en donde se desarrolle muy puntualmente cuáles son los puntos que voy a estar pidiendo para que se realice una obra que yo quiera realizar, ¿no? Entonces, en este artículo se señala muy bien eso y se dice que esa convocatoria va a tener cuando menos 33 puntos importantes que nosotros como empresas contratistas debemos presentar para poder participar en esa licitación. Estos 33 puntos, obviamente en el artículo 31 vienen desglosados, vienen 33 fracciones, pero aquí básicamente lo resumimos que son tanto la propuesta técnica como la propuesta económica. ¿Ok? Dentro de esos 33 puntos va a estar incluida toda esta parte de la propuesta técnica, la propuesta económica, entre otros documentos que te van a pedir para la licitación. Y muy propiamente la ley señala cuáles son esos documentos que se deben de integrar y que se deben de anexar. También en otro live por ahí, en otro live ya desarrollamos, presentamos aquí una licitación real de un proyecto, varias licitaciones, y desglosamos cada uno de esos puntos. Por si lo quieren ver, ahí en los videos se encuentra. Entonces, este apartado es muy específico, porque ya saben que para participar en una obra pública, pues no nada más puedo presentarme así, porque sí, tengo que desarrollar toda mi propuesta técnica y mi propuesta económica, y generalmente estas dos abarcan 33 documentos, entre los cuales pues también se incluye el catálogo de conceptos, la integración del proyecto, memorias de cálculo, memorias descriptivas, todo lo que voy a ocupar para ejecutar mi proyecto, y los apartados de propuestas, más bien de demostrar las capacidades tanto financieras como técnicas. ¿Ok? Y aquí en el artículo 31 pues lo vamos a estar viendo. En el artículo 32 nos dice también que
pues bueno, empiezan a establecerse ya los criterios para la convocatoria. Entonces ya sabemos que en principio, pues bueno, vamos a poder participar en licitaciones nacionales, que vamos a poder participar siempre y cuando presentemos esos 33 documentos, pero también, por ejemplo, dentro de la convocatoria que realicen las dependencias, en esa convocatoria se debe de establecer muy bien cuál es el objeto de la licitación, es decir, cuál es el volumen de obra, el número de licitación, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de la contratación. Todos esos detalles van a estar establecidos en la convocatoria. Hace tiempo también estábamos viendo en un live que estábamos en Compranet y bajamos las bases y ahí decía en qué momentos o en qué tiempos teníamos que estar presentando nuestra documentación para realizar una obra tal y veíamos muy bien descrito cuál era el alcance de ese proyecto, ¿no? Todo el objeto de la licitación, propiamente a qué iba dirigido, qué tipo de proyectos iba a ser y las fechas. Entonces, nosotros este apartado, pues bueno, lo necesitamos tanto como dependencia como contratista para poder saber de una parte qué es lo que están pidiendo y por otra parte manifestar qué es lo que vamos a ocupar para sacar nuestra licitación. Entonces, esos son puntos que se establecen desde el artículo 30, 31 y 32 y que vamos a estar o que debemos estar conscientes que se van a pedir en una licitación. ¿Sale? Ahora, una vez que nosotros sabemos propiamente cuál es el objeto de la licitación, los 33 documentos que nos van a pedir para participar y pues bueno, cuáles son las fechas en las que tenemos que entregar, también la ley de obras públicas contempla algunos plazos para presentar las proposiciones o estos 33 documentos que estábamos señalando en un inicio. Entonces, por ejemplo, nos dice, ok, vas a participar, pero una vez que vayas a participar, tienes, por ejemplo, en caso de licitaciones internacionales, tienes 20 días naturales para hacer la presentación de toda tu documentación. ¿Ok? En el caso de, por ejemplo, licitaciones nacionales, que son las más comunes, solamente vas a tener 15 días para presentar tu documentación una vez que se haya pactado o mandado a realizar la convocatoria. Ajá. Entonces, tú vas a tener esos 20 días y esos otros 15 días para armar tu proyecto. Realmente aquí es un tanto complejo porque, o sea, 20 días a veces no da para armar un proyecto. Entonces es ahí donde empiezan todas las presuras de, pues rápido, porque hay que presentar en tiempo, hay que meter ya la propuesta. A veces también cuando entras a Compranet y ves las fechas de las licitaciones, propiamente ya cuando la ves ya llevas 20, no, 10 días o 5 días perdidos. Entonces, todo eso pues acelera mucho más los procedimientos y por eso muchas veces se anda corriendo en ese sentido. ¿Sale? Porque, pues porque, como les comentaba, o sea, las fechas para presentar las propuestas, tanto técnicas como económicas, o esos 33 puntos que veíamos anteriormente, no es un capricho, no son fechas que se pongan a capricho. La ley de obras públicas establece en su artículo 33 muy propiamente cuál es el tiempo que nos debemos de tardar para presentar esa documentación y poder participar en la licitación. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros presentamos nuestra documentación, no, perdón, antes de presentar esa documentación, la propia ley también te señala, ok, si vas a participar, antes de presentar toda esa documentación, necesitas ir propiamente a una junta de declaraciones y a una visita al sitio del lugar. Esto viene establecido en el artículo 34 de la ley, que dice, las dependencias y entidades, siempre que ello no contenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los aspectos establecidos en la convocatoria. Cada convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación. ¿Por qué? Porque cuando a veces se están licitando un proyecto, por ejemplo, un proyecto carretero o lo que sea, es muy importante siempre ir a ver la zona de los trabajos, porque a veces en la documentación que a nosotros nos dan para poder realizar o presentar nuestra propuesta técnica y económica, a veces esa documentación no se ajusta realmente a las necesidades del lugar. Entonces tú como empresa contratista, requieres ir al lugar para cerciorarte de que efectivamente la documentación que te están dando para basarte en hacer tu propuesta técnica y económica esté correcta. Ajá. Y bueno, muchas veces resulta que no se adecua al lugar. Por eso el artículo 34 nos señala que debe de haber cuando menos una junta de aclaraciones para que yo como empresa pueda ir al sitio, verificar que está correcta toda la información y si no, poder hacer en la junta de aclaraciones las solicitudes o las preguntas pertinentes, ¿no? Para que se aclaren todas esas dudas que quedan por ahí volando. Entonces, por eso se llama junta de aclaraciones.
Y por eso, dentro de este artículo 34 se establece que se va a poder modificar las bases de la licitación. ¿Por qué? Porque pues ya una vez avanzada la licitación, si se dan cuenta que efectivamente hay errores propiamente en la licitación que deben de modificar los procesos, pues bueno, se va a poder hacer. Pero a partir de la Junta de Aclaraciones, y esas modificaciones pues deben de estar o deben de establecerse en función de esos criterios, ¿no? Que nosotros hayamos detectado, porque debe de estar debidamente justificada esa modificación, a efecto de que, pues bueno, ninguna empresa se quede sin poder participar, ¿sale? Por ahí en algún momento, pues bueno, han pasado muchas cosas que se mete como una aclaración, eh, algún procedimiento, y por obedecer esa aclaración hacen que queden fuera otras empresas, pero eso son como mañas. Entonces, todo eso está reglado por la ley para que no se cometan o no se generen ese tipo de trampas, ¿ok? Hace mucho tiempo en una licitación, por ejemplo, sucedió que pedían un proyecto, ¿no? Entonces pedían un proyecto, pero extrañamente, muy raramente también te pedían que tuvieras un terreno para realizar ese proyecto con ciertas características, ciertas dimensiones. Obviamente ninguna de las empresas pues tenía ese terreno porque era algo ilógico tener un terreno con ciertas características y ciertas condiciones. Solamente una empresa casualmente tenía ese terreno, ¿no? Entonces era según la única empresa que cumplía con las características de la licitación. A eso se refiere cuando las convocantes no deben de meter o no deben de poner, estipular condiciones que limiten la participación de todos los contratistas. Entonces ahí se metió una serie pues, de aclaraciones, ¿cómo se dirá? De quejas para poder quitar ese apartado de que, pues bueno, tenías que cumplir con un terreno, ¿no? Al final se pagaba el terreno, pero pues sí te pedían medidas muy específicas, muy puntuales. Entonces, gracias a la Junta de Aclaraciones, pues bueno, se modificó la licitación y se hicieron los ajustes pertinentes. Más o menos por ahí va ese tipo de cosas. Y así como eso, pues hay muchísimas cosas más que suceden, ¿no? Pero en principio la Junta de Declaraciones para eso sirve y pues bueno, está arreglado o está normado, está legislado, perdón, en el artículo 34 de la ley y es para eso que se desarrolla, ¿no? Es un proceso también que debemos establecer dentro de la ley, perdón, dentro del proceso de licitación. Ahora, ya sabiendo que se puede modificar propiamente la licitación y que para ello necesitamos celebrar una junta de aclaraciones, el artículo 35, pues bueno, nos señala propiamente qué es lo que debe de tener esa junta de aclaraciones. Cuando ustedes participen en una licitación, tienen que ir, no forzosamente, pero es lo más recomendable ir a la junta de aclaraciones. ¿Por qué? Porque pues como ya les mencionaba ahí, pues bueno, van a poder sacar todas esas dudas que tienen, ¿no? El artículo 35 regula, por ejemplo, cuáles son los procedimientos que se deben de guiar en esa junta. Por ejemplo, dice que el acto será presidido por un servidor público, que las personas que pretendan solicitar aclaraciones o los aspectos contenidos en la convocatoria deberán presentarlas por escrito. O sea que si tienes alguna duda del sitio o del proyecto propiamente que se va a realizar, todo eso lo tienes que presentar por escrito, ¿no? Las solicitudes de aclaración podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones. Es decir, o sea, durante la junta tú puedes hacer el escrito o puedes presentar manifestar tu inconformidad o tus dudas. Todo eso pues queda centrado en un acta y se da resolución en ese mismo día o posteriormente. Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas. Es lo que les comentaba. Si por ejemplo hay muchas dudas o muchas inquietudes conforme al proyecto que no se pueden resolver en ese momento, al finalizar la junta se da o se define una fecha posterior para poder subsanar o dar solución a todas esas comentarios, ¿no? A todas esas inquietudes. Cada junta de aclaraciones se levantará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. Entonces, cada vez que tú preguntes, pues también te van a dar una respuesta y tanto respuestas como preguntas se van a centrar en el acta para darle, ¿cómo decir? Valor o más bien dejar evidencia de que efectivamente se celebró esa junta y que se solucionaron las respuestas. En muchas juntas de aclaraciones, siempre cuando hay algún tipo de duda, se da la solución o se da respuesta a ese tipo de dudas. Hay veces que de plano en las juntas, pues no sé, por procesos o por alguna X o Y razón, eh, toman en consideración las preguntas, pero dan respuestas muy tontas, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor si estamos detectando que el proyecto requiere, hablando de una instalación de drenaje requiere más, más tubería, se hace esa aclaración, pero a veces te dicen, ok, sí, se considera la pregunta, pero usted ajústese o apéguese al proyecto, ¿no?
Entonces hay cosas que llegan a pasar que pues son un tanto descabelladas, eh, o pues fuera de contexto realmente, pero pues bueno, ahí a veces siempre se requiere de mucha práctica, por así decirlo, para poder enfrentar de forma correcta a las dependencias que están convocando y que den una respuesta certera. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con eso. Espero que sí se entienda este apartado de la Junta de Declaraciones porque es un apartado muy práctico y muy puntual para poder deslindar cualquier tipo de duda que se tenga durante un proceso de licitación y se hace específicamente por el artículo 35 de la ley. ¿Ok? Ahora, ya después de que integramos nosotros nuestra licitación, bueno, ya vimos que hay un proyecto, ya cumplimos con los 33 puntos que establece la licitación, que establece la ley, ya fuimos al sitio de los trabajos y fuimos a la Junta de Declaraciones. Pues bueno, la ley también va a establecer que antes de entregar toda tu documentación, todos tus 33 puntos y más, pues bueno, toda esa documentación se debe de entregar en un sobre cerrado, ¿sale? Esa documentación se va a entregar en un sobre cerrado y, por ejemplo, da algunos puntos muy respectivos acerca de la documentación anexa o que esté de más que se quiera presentar, ¿no? Por ejemplo, dice, la documentación distinta a la propuesta técnica y económica podría entregarse a elección del licitante a elección del licitante, ¿no? Dos o más personas podrían presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad. Esto también ya lo habíamos comentado en otro live acerca de las participaciones conjuntas, que era básicamente que dos personas podían presentar una propuesta técnica y económica para realizar un proyecto. Eso estaba muy padre. Chequenlo ahí en los videos porque vale mucho la pena. Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse su inscripción en el Registro Único de Contratistas. Esto es muy importante. Aquí este artículo 36 da, por ejemplo, las consideraciones que se deben de hacer para entregar las propuestas tanto técnicas como económicas, pero también da algunos criterios en los cuales se van a evaluar esas propuestas. Entonces, por ejemplo, si tú en tu vida jamás has realizado a lo mejor una carretera y quieres realizar una carretera, ten cuidado porque, recuerdo, al artículo 36 es muy probable que te desechen esa propuesta por no cumplir con esto, ¿no? De que se van a efectuar revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados. Es decir, que, o sea, si no tienes esa experiencia en carreteras, pues a lo mejor es más fácil que te lo desechen, ¿ok? En todos los casos se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, ¿ven? Es lo que les comentaba. Siempre en cualquier tipo de evaluación de propuesta técnica y económica se va a dar prioridad a los que tienen esa experiencia. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ok? Y todo esto, pues bueno, está aquí reglado en el artículo 36 de la Ley de Obras, ¿ok? Entonces, ese es otro punto muy importante a considerar. Ahora, ya que nosotros entregamos nuestras proposiciones, nuestra documentación técnica y económica, o estos 33 puntos que señalamos en un principio, pues bueno, el artículo 37 nos dice que el acta de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y lugar y hora previstos en la convocatoria de la licitación. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, también va a haber una fecha muy puntual para poder entregar nuestra documentación técnica y económica. Y cuando se entregue, ahí, bueno, desde la licitación se va a establecer la fecha en la que se va a entregar y también el método por el cual se va a evaluar toda esa propuesta técnica y económica. Dice, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura haciéndose constar la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido. Eso es en principio, sí es cierto. Cuando tú entregas, te hacen una pequeña evaluación como un checklist, se le llama cuadro frío, en el que se empieza a palomear cuál es la documentación que estás entregando. Es decir, de esos 33 puntos te hacen un pequeño checklist de que efectivamente hayas entregado los 33 puntos. Puede ser que a lo mejor te falte uno, dos, tres elementos y eso va a quedar asentado ahí y te van a ir palomeando o tachando. ¿Ok? De entre los licitantes que hayan asistido, estos se elegirán a uno que en forma conjunta con el servidor público que la conveniencia o entidad designe, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de la presentación y apertura de proposiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los contratistas que estén ahí reunidos, se va a escoger a uno para que pues propiamente se abran los sobres, se cheque, se hagan este checklist y posteriormente se celebre el acta en donde pues se conste o se dé constancia de que efectivamente
se recibieron todas las propuestas de las empresas que sí participaron y que aparte se revisó de manera cuantitativa, ajá, o sea, mediante el checklist, cuáles fueron los documentos que se presentaron. Sin embargo, hasta este punto todavía no se evalúa de manera cualitativa o de manera muy precisa toda tu documentación que hayas presentado para esa licitación. Esto se hace de acuerdo al artículo 37, ¿ok? Entonces vean cómo realmente, o sea, la ley nos va guiando poco a poco durante todo el proceso de una licitación. Ahora, el artículo 38 nos habla que las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados. Ahora sí, ya que tú entregaste tu propuesta tanto técnica como económica o esos 33 puntos de los que hablábamos en principio y que se te hizo tu checklist, ajá, de qué entregaste y qué no, ahora sí ya la dependencia va a entrar a revisar propiamente cuál es la integración o cómo se integró esa propuesta, ¿no? Más aparte, también la solvencia económica o más bien el presupuesto que tú estás dando que dice cuánto le vas a cobrar al Estado para realizar el proyecto que están proponiendo. Entonces, para realizar estas propuestas no es algo fácil, bueno, sí lo es, pero al mismo tiempo no, porque la dependencia tiene que analizar esos 33 puntos de forma correcta. Entonces, para hacer esas evaluaciones se utilizan dos mecanismos. Uno se llama sistema binario y otro es por puntos y porcentajes. El mecanismo de sistema binario se empieza a realizar desde el momento en que se hace la apertura de las propuestas técnicas y se hace el checklist. Se llama binario porque es sistema cualitativo y cuantitativo de dos. Ajá. El cuantitativo es el que se hace en principio en el checklist. Y si, por ejemplo, si en el checklist a ti ya te faltó un documento, ya desde ahí se empiezan a generar pues puntos, por así llamarlos, en el que se te puede descartar, ¿no? Propiamente en la licitación, en las bases de la licitación, a veces se establece cuáles serían los motivos de desechamiento de una licitación, de una propuesta técnica o económica. Entonces, si desde ahí ya, y la propuesta es una propuesta evaluada por sistema binario, y en el checklist ya te falta algo, ya desde ahí vamos mal. Ahora, posteriormente, la evaluación cualitativa ya se refiere a que la dependencia empieza a analizar muy puntualmente cada uno de esos 33 puntos que tú integraste. Entonces, te piden tu propuesta técnica, tu propuesta económica, analizan tus precios unitarios, o analizan tus insumos, analizan tus calendarios de ejecución, tu catálogo de conceptos y tu costo final. ¿Ok? Bajo ese esquema se empieza a analizar que estén debidamente integrados y todo ese análisis se llama cualitativo. Es muy difícil que en el sistema de binario se determine por el análisis cualitativo si estás bien o estás mal, o más bien se diga si eres competente o no eres competente. En el sistema binario básicamente se toman los montos mayores. Ahí generalmente toman a la empresa que tenga el importe pues más económico, por así decirlo, el mejor importe, y ese es al que se le adjudica generalmente. Cuando hay importes muy similares, por ahí se toman alguno que otro criterio para desechar a la propuesta, pues quizá, pues no sé, a la propuesta que no sea tan amiga, por así llamarle, ¿no? Eso es un supuesto, no quiere decir que sí sea siempre. Pero es muy raro que se haga una evaluación realmente muy detallada en sistemas binarios. Por otro lado, cuando se realiza la evaluación por puntos y porcentajes, ahí sí se evalúa muy bien a cada una de las empresas, porque no nada más se evalúa tus precios unitarios, tus catálogos de conceptos, tus tarjetas, tus insumos, no nada más se evalúa eso, sino también se evalúa experiencia, ajá, se evalúa capacidad técnica, capacidad financiera, y a cada uno de esos apartados se les asigna una calificación. Entonces, mientras tú más experiencia tengas, más obras hayas tenido, mejor hayas integrado tus documentos, todo eso va a ir sumando puntos y obviamente ahí se le da la obra a la empresa que tenga muchísimo más puntos. Entonces, es una evaluación mucho más completa que se realiza a la diferencia de la evaluación binaria. Y pues bueno, esto se realiza por el artículo 38 que establece propiamente los métodos en los cuales se debe de evaluar una propuesta técnica y económica de una licitación. ¿Sale? Y ya posteriormente, una vez que se realizó toda la evaluación que se realizó, que se determinó cuáles empresas sí cumplieron, cuáles no, cuáles fueron las propuestas más solventes, las más económicas, las mejores propuestas, pues bueno, el artículo 39 dice que durante los procedimientos de licitación se va a emitir un fallo. Un fallo. El fallo básicamente se da o se dice, se le llama así cuando señalan cuál es la empresa que ganó. ¿Ok? Entonces,
el fallo, se emite de acuerdo con la ley, de acuerdo con el artículo 39, y dice que la relación, que pues bueno, este documento como tal es un documento, debe de contener la relación de los licitantes cuyas proposiciones se desecharon. ¿Ok? O sea, si yo participé y me desecharon, en ese documento debe de estar establecido que a mí se me desechó, ¿no? Que fue una propuesta mala. La relación de los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes describiendo en lo general dichas proposiciones. Eso también es importante. Se desechan algunas, pero otras se consideran y se dicen que sí son solventes. ¿Ok? Entonces, en las que se desechan, pues bueno, se pone por qué se desecharon, porque no entregó los documentos completos, porque sus presupuestos estaban mal integrados, porque pues X o Y razón, todo eso se escribe y se redacta en esas actas. Y las que sí se aceptan, propiamente igual se establece lo mismo, ¿no? Se aceptaron porque sí se integró toda la propuesta técnica y económica, etcétera, ¿no? Sin embargo, dentro de todas esas propuestas que sí se aceptaron, generalmente se le da la obra a la empresa que haya tenido las mejores condiciones económicas. Entonces, a la empresa que sí se la aceptó, en el fallo también debe estar escrito cuál fue esa empresa a la cual se le adjudicó el contrato. También debe estar establecida la fecha en la cual se va a firmar el contrato para que, pues bueno, tenga validez y el nombre, cargo público de los servidores públicos que estuvieron involucrados durante todo el procedimiento de licitación y durante la firma del fallo. En caso de que se declare desierta la licitación, se señalarán en el fallo las razones que lo motivan. Todo eso debe de estar establecido en el fallo y es, pues, propiamente un procedimiento que se realiza dentro del procedimiento de licitación. ¿Sale? Y pues bueno, el artículo 40 al final dice esto, o sea, las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, para los que tenían duda que es una licitación desierta, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o, o sus precios de insumos no fueron aceptables. Entonces, puede ser también uno de los casos que todas las empresas que se hayan presentado, ninguna cumpla con lo que se establece para realizar el proyecto. Que los precios estén mal, que estén mal integrados. Cuando sea el caso, pues obviamente no se va a poder adjudicar la obra. Entonces, en ese caso, la licitación se va a determinar como desierta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que pues a nadie se le va a adjudicar esa obra. Para estos casos hay varios supuestos en los que, pues bueno, se puede volver a hacer otra licitación para que vuelvan a participar o se puede hacer una adjudicación directa. Pero bueno, eso ya son otros temas diferentes. ¿Sale? Entonces, vean, y aquí es donde termina ya propiamente los 10 artículos o los 10 puntos que establece la ley para poder participar en un proyecto de obra pública. Entonces, vean, si su punto o su idea es participar en una licitación pública, deben de tener siempre en cuenta que para todos los proyectos les van a pedir siempre, cuando menos, más bien, para todos los proyectos a los que quieran participar, les van a pedir que cumplan con estas 10 reglas, con estos 10 señalamientos que establece la ley de obras públicas. ¿Sale? Entonces va desde el principio, desde cómo se conforma la licitación, desde que, pues bueno, debe de ser una licitación nacional, internacional, de que debes de cumplir propiamente con los 33 puntos que se establezcan en la licitación o en la convocatoria de la licitación, que, bueno, esa convocatoria debe tener muy claro el objeto, los días en los cuales debes de presentar la misma documentación, ajá, las juntas de aclaraciones, a las juntas de aclaraciones a las que debes de participar para participar en la licitación, qué es lo que debe de integrar la junta de aclaraciones, qué es lo que se debe de presentar, qué es lo que se debe preguntar, cómo se debe de preguntar, cómo se deben de entregar las proposiciones o los 33 puntos que se integran. Ajá. Eh, uh, una vez que entregues tus proposiciones, pues bueno, que se debe de firmar propiamente el acta de donde se establezca las empresas que participaron y qué fue lo que entregaron. Cómo, cuando tú entregues propiamente esos documentos, cómo se va a evaluar toda esa documentación que hayas entregado para determinar si te entregan la obra o no. Y pues bueno, al finalizar, cómo te debes de presentar para la realización del fallo, ¿no? Que ya dijimos que es cuando se dice quién ganó de esa licitación. Entonces, pues vean, todos estos procedimientos son los procedimientos que establece la ley, que no lo digo yo, o sea, es un apartado muy bien redactado de la ley de obras públicas y que si lo complementamos con el reglamento, pues bueno, tendríamos todo un escrito muy bien desarrollado de un procedimiento de licitación realizado de forma correcta. ¿Sale? Entonces, pues nada, ingenieros y arquitectos, realmente el tema del día de hoy fue por una pregunta que me hicieron en Facebook acerca de esto, de indagar más
Recuerden, es a partir del artículo 30 al 40 donde vamos a encontrar toda esta sección de la licitación. Hay muchos más apartados, muchos más artículos revueltos en toda la ley que hablan o que detallan mucho más el apartado de la licitación, pero si nosotros seguimos esta mecánica del artículo 30 al 40, yo creo que nos podemos dar una idea bastante clara de cómo es el proceso, cómo surge el proceso. ¿Sale? Ok. Y pues nada, ingenieros arquitectos, realmente pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a leer algunas de las preguntas que pues bueno nos están haciendo, ¿no? Por ahí, saludos a todos, buenas noches a todos. Maciel, ¿qué tal? Mi estimada Maciel, buenas noches. El día de mañana tenemos por ahí. eh, Espero ya estés lista también para esa capacitación. Un saludote y buenas noches, mi estimada Maciel. ¿Qué más? William, ¿se declara desierto cuando a una empresa le falta un documento de los 33 mencionados? No. Durante el proceso de licitación, propiamente en las bases de la licitación, se establece un apartado de motivos de desechamiento. Ahí generalmente se establece cuáles van a ser los puntos por los cuales se van a desechar las propuestas que se presenten. Es muy raro que te eliminen o que te desechen tu propuesta porque te falte un documento, ¿ok? También la ley establece algunos puntos muy específicos en los cuales, pues bueno, se te puede desechar, pero es muy raro. Siempre, antes de entrar a una licitación, lean los apartados de desechamiento. De hecho, uno de los 33 puntos que establece es eso, o sea, que en la convocatoria se establezca muy bien el motivo por el cual se va a desechar alguna propuesta técnica y económica. ¿Sale, mi estimado William? Eh, Muchas gracias por esa pregunta, realmente muy buena. Adriano Rodríguez, ¿qué tal, mi estimado? Un saludote hasta donde estés también. Gracias por estar aquí viendo. Igual, si tienen alguna duda, con todo gusto, coméntenla y la vamos resolviendo. Maciel, sí, ya mañana por fin se hace la capacitación. Saludos. Claro que sí. Bueno, realmente, pues bueno, la invitación siempre ha estado abierta para todos, pero mañana ya iniciamos nuestra capacitación de números generadores, que realmente va a estar muy buena como siempre. Y te esperamos con muchísimo gusto, Maciel. Y pues nada, ingenieros y arquitectos. Pues espero haya quedado claro. Realmente, por ejemplo, todo este apartado de licitaciones, como les comentaba, es un apartado muy extenso, muy grande, pero creo que definimos muy bien cuáles son los procedimientos o los procesos generales que se desarrollan en la ejecución de una licitación propiamente. ¿Ok? Muchos por ahí a veces también me preguntan, es que no me da miedo la licitación, no sé cómo participar. Pues ya leí la ley, pero no sé, o sea, realmente estos son los puntos tal cual como se desarrollan en licitación. Entonces, mientras más sepan en principio sobre esto, van a tener mayores bases para poderse, pues no defender, sino para poder llevar de forma correcta la gestión de un procedimiento de licitación, sin ningún problema. ¿Ok? Y pues nada, mis estimados ingenieros y arquitectos, hoy traía este tema, espero que le haya quedado claro y ojalá les sea de utilidad. Dice por ahí Adriano, las adjudicaciones directas estaría bueno hablar algún día. Saludo. Sí, creo que por ahí hicimos ya algún live de adjudicaciones directas. Hablamos de adjudicaciones directas, administraciones directas y licitación pública, algo de los tres. Pero sí, con todo gusto podemos hablar muy puntualmente de una adjudicación directa. Realmente cada tema desarrolla todo un mundo de posibilidades para poder platicar y eso es algo bueno. A ver si el lunes podemos traer ese tema. ¿Sale? Maciel, quedó bastante claro. Después de 3 meses por fin entendí cómo se lleva a cabo. Gracias. Claro, pues realmente, qué bueno. En principio, qué bueno que haya quedado claro. Este, y qué bueno que te esté ayudando. O sea, en verdad, estos videos, pues, como se los he comentado, los hacemos para poderlos apoyar a ustedes. Nosotros, por el giro o la especialidad que llevamos, regularmente nos toca mucho pues ver cuando los residentes, cuando los superintendentes no tienen noción de estos temas. Y es muy triste ver cómo por no saber estos temas tengamos que a veces pues meterlos en problemas, ¿no? Porque cuando hacemos auditorías tenemos que señalar todos los incumplimientos que se hayan cometido durante la ejecución de las obras.
Entonces, es muy triste a veces ver que los procesos, las obras se realizan bien, pero los procesos administrativos se realizan mal y a veces esos procesos están tan mal realizados que acaban en procedimientos pues muy fuertes tanto para los residentes como pues bueno, principalmente para los residentes y a veces también para los superintendentes, ¿no? Porque se realizan mal las adjudicaciones, porque los procedimientos se realizan mal. Entonces, pues la verdad es que hacer este tipo de videos pues nace de ahí, ¿no? Para que pues tengan las herramientas en principio o podamos ayudarlos a ustedes a superar con facilidad cualquiera de estos procesos, ¿ok? Porque al final a veces no es difícil, no es complicado, simplemente hay que saber cosas que muchas veces no nos dicen, ¿no? O no nos comentan. Porque yo creo que es fácil esto, más bien es como el desconocimiento. Pero pues bueno, esperemos pues les estemos ayudando o sí sea de apoyo para ustedes. Y realmente cuando nos dicen que les sirve, pues a mí me da mucha satisfacción oír eso, saber que sí les ayuda. ¿Sale? Entonces, por ahí hace Aldo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Dice, ¿dejas estos videos en alguna plataforma? Sí, todos estos lives se quedan aquí en Facebook. Posteriormente queremos editarlos y subirlos a YouTube, pero a veces por los tiempos no nos da para estar haciendo tanto. Pero, no, o sea, no obstante, se quedan aquí guardados en Facebook. De hecho, si te metes al apartado de videos, ahí vas a encontrar todos los lives que hemos desarrollado. ¿Sale? Eliseo, Arturo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Y pues nada, ingenieros y arquitectos, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Yo les deseo pues que tengan un excelente fin de semana y vamos a dejarlo por hoy porque pues ya es viernes y hay que ir a descansar. ¿Sale? Pues ingenieros y arquitectos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estar participando. Yo les deseo tengan un excelente fin de semana y si Dios quiere, uh, el día lunes nos vemos por acá con otros temas. Dice, sí, más bien no son temas de los que se platiquen, al menos no durante la licenciatura. Casi siempre se enfocan en obra privada. Bueno, es algo aquí que nos comenta mi estimada Maciel. Ajá, casi siempre se enfocan en obra privada. Sí, exactamente. Y es triste también, o sea, también lo que comenta aquí Maciel, porque, pues como siempre se los he dicho, o sea, la ejecución de los proyectos está ligada directamente a todo lo que establece la ley de obras públicas. Y cuando estableces los procedimientos que vienen desarrollados en la ley de obras públicas y su reglamento, la ejecución de los proyectos se realiza de una manera muy, muy eficiente. ¿Ok? De las afianzadas también estaría bueno. Saludos, que estén bien. Ok, déjenos aquí los comentarios y con gusto vamos desarrollando esos temas. Igual, para mí es más, bueno, creo que le prestamos un poquito más de atención cuando nos escriben vía inbox sobre alguna duda en particular para poder desarrollar el tema. ¿Sale? Eso de las fianzas creo que también lo podemos desarrollar en otro live. Muy bien, Adriano, muy buenas preguntas. William, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, por estar aquí. Les agradezco por permitirme estar en sus pantallas y pues nada. Pues bueno, ingenieros arquitectos, ahora sí yo los dejo, pásensela bien y si Dios quiere el día lunes nos vemos en otro live. ¿Sale? Chao.